¿Qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a este programa Fidelidad a la Palabra de Dios, un espacio en donde escudriñamos la Palabra de Dios para llegar a una mejor comprensión y así llevarlo a la práctica. Comenzamos. Bienvenido a Fidelidad a la Palabra de Dios. Mi nombre es Kevin Barreno, predicador de la Palabra del Señor, y el tema de hoy es ¿cuáles son las características de una iglesia sana? Sabemos que el apóstol Pablo compara la iglesia de Jesucristo con el cuerpo humano. Sabemos de que si un miembro de nuestro cuerpo padece una enfermedad, afecta al cuerpo completo, porque tenemos muchos miembros en nuestro cuerpo, pero todos nuestros miembros, como la mano, los pies y todos los miembros de nuestro cuerpo forman un solo cuerpo. De la misma manera, el apóstol Pablo dice que todos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, formamos un solo cuerpo en el cual el mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es la cabeza quien dirige este cuerpo. La primera característica de una iglesia sana es de que está fundamentada en Jesucristo, es de que está cimentada en Jesucristo, en esa misma roca que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 3, desde el versículo 9 al 11, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo: nosotros solamente somos colaboradores, somos servidores de Cristo. Y el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Jesucristo, es el evangelio, es la obra redentora de Jesucristo, la obra completa. Sabemos de que una iglesia sana se caracteriza porque cree en que Jesús es el Hijo de Dios, y vino a esta tierra y vivió la vida como nosotros, vida de hombre, pero que era Dios mismo, y que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y que después de dejar la gran comisión a sus 12 discípulos fue elevado al cielo y ahora está a la diestra del Padre, y que pronto vendrá por su iglesia, y estos somos nosotros. Así que una iglesia sana se caracteriza porque cree completamente en la obra redentora de Jesucristo, porque hay muchas iglesias que no creen completamente en la obra de Jesucristo, solo creen cierta parte, pero no creen completamente en la obra redentora de Jesucristo, como que Jesús es completamente Dios, y Jesús sí murió, pero también resucitó. Hay muchas personas que creen que Jesús sí existió, pero que no resucitó, pero que quedó como un hombre que fue bueno y se caracterizó por ser amable. Pero eso no queda solamente ahí, sino que sabemos que la Biblia dice que Jesús murió y resucitó, ahora está en el cielo y de que Él pronto viene. Así que una iglesia sana es aquella que está fundamentada en Jesucristo, en el evangelio, en que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y Jesucristo es la verdad. Otra de las características que tiene una iglesia sana, la iglesia de Jesucristo, es obviamente que tiene pastores conforme al corazón de Jehová, líderes conforme al corazón de Jehová, que vivan conforme la voluntad de Dios y así guíen al pueblo como Dios quiere. Quiero leerles la palabra de Dios en Jeremías capítulo 3 y el versículo 15, dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Lo que está diciendo acá en este contexto es que Dios está llamando a Israel y a Judá al arrepentimiento, porque estaban fingiendo alabar a Jehová, pero que también estaban, como dice ahí, fornicando y adorando a ídolos, a otros ídolos, pero no estaban adorando al único Dios y verdadero. Así que Dios les estaba llamando al arrepentimiento para que ellos vuelvan a adorar solamente al Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Por eso dice, y ya da esta promesa, dice: les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una iglesia sana debe de tener pastores que vivan conforme al corazón de Jehová, porque la voluntad de Dios para su iglesia es de que su iglesia, su pueblo, su grey, sea apacentada por hombres capacitados, por hombres fieles a ese llamado, o por hombres que apacienten las ovejas por amor, porque dice la palabra del Señor que el buen pastor su vida da por las ovejas, dijo Jesucristo, y ese modelo debemos de seguir todos nosotros, quienes somos siervos de Jesucristo, quienes predicamos la palabra de Dios. Debemos siempre de pensar en las ovejas. Así que si una iglesia tiene un pastor que es amador de sí mismo, que no le interesan las ovejas, que solo está como en el puesto de pastor por el dinero o por otras
cosas va a llevar a esa iglesia a la ruina y apartará a muchos de la verdad, porque no le importará apacentar y cuidar y alimentar a las ovejas. Así que una iglesia sana también se caracteriza porque tiene un pastor que vive conforme la voluntad de Dios, que predica la palabra de Dios como un obrero aprobado, que usa correctamente la palabra de Dios para corregir, para exhortar con amor, con paciencia. Así que una iglesia sana se caracteriza porque está fundamentada en la roca que es Cristo y porque también tiene un pastor que viva conforme al corazón de Jehová. Y la siguiente característica de una iglesia sana es de que guarda la verdad, la palabra de Dios, y no solamente la guarda en el corazón, sino la lleva a la práctica. Y quiero leerles también la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La preocupación del apóstol Pablo es que su buen discípulo y su amado discípulo Timoteo siguiera los mismos pasos de su maestro, del mismo, del apóstol Pablo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles, idóneos, capaces para enseñar. Hablando sobre preservar la verdad, sobre discipular a otros conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios, y así que estos mismos otros puedan enseñarle a otras personas, porque de esto se trata también, que es la función de la iglesia. Recordemos la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros, y nosotros lo podemos encontrar en su palabra, todas las cosas que nos enseña. Entonces, una iglesia sana se caracteriza porque predica la verdad tal como está escrita, la sana doctrina, y porque también la pone en prácticas. Pero si una iglesia no guarda la verdad, no practica la verdad, no pone en práctica la palabra de Dios, llega a ser una iglesia enferma, una iglesia con discapacidades que lamentablemente no estaría funcionando correctamente. Pero una iglesia sana se caracteriza porque predica correctamente la palabra de Dios sanamente, y también se preocupa para que los miembros, las ovejas, también toda la congregación pueda poner en práctica la palabra de Dios. Otra importante característica de una iglesia sana es de que edifica a sus miembros, es de que se enfoca en edificar a los miembros mismos. Quiero leer la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Una iglesia sana también se caracteriza porque se enfoca en edificar a los miembros, en edificar al pueblo, en edificar a la grey. Pero si una iglesia no se enfoca en enseñar la palabra de Dios, no se enfoca en corregir a los que están andando equivocadamente, a los que están viviendo en pecado, si una iglesia no se enfoca en esto, entonces es una iglesia disfuncional, porque la iglesia que Dios quiere es una iglesia funcional, que el cuerpo de Jesucristo vaya actuando, vaya en acción, que cada movimiento que dé vaya conforme la guianza del Espíritu Santo. Entonces recordemos pues que una iglesia sana también se caracteriza porque toda la iglesia, no solamente el pastor, sino que toda la iglesia, todos los líderes, toda la iglesia entera se enfoca en que ellos mismos se edifiquen entre ellos mismos, los unos a los otros, la edificación con la palabra de Dios, con consejos, con amor, también con paz, con benignidad, los unos a los otros. Pero si esto no está sucediendo en las iglesias, es porque son iglesias que están enfermas, son iglesias que necesitan urgentemente la palabra de Dios, una dosis de la palabra de Dios, necesitan urgentemente sanidad, y solamente pueden encontrar sanidad si ellos meditan, escudriñan la palabra de Dios y así también la llevan a la práctica. Bien, y las últimas dos características que tiene una iglesia sana es que no tolera el pecado, que corrige el pecado en el momento que empieza a germinar en la iglesia. Esa es una característica de una iglesia sana, que no tolera el pecado, sino que lo corrige con amor, lo corrige con la palabra de Dios. Quiero leer la palabra de Dios en Efesios 4, el versículo 12 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice acá, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, dice, revestidos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Dios quiere una iglesia santa porque Él es santo, así que nosotros hemos sido justificados por Jesucristo, hemos sido hechos santos porque Jesucristo murió por nosotros y es aplicada la santidad de Jesucristo en nosotros, pero también debemos de vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios. Así que una iglesia sana también se caracteriza porque no tolera el pecado. En el momento que el pastor, el líder, quien quiera que esté liderando la iglesia, ve pecado en algún hermano, ve que alguien está andando mal, luego corrige ese pecado, porque sabemos de que ningún pecador ni hacedor de maldad entrará en el reino de los cielos. Así que esta es responsabilidad y el compromiso del pastor, del líder, de velar por la grey y por el pueblo para que viva conforme a la palabra de Dios. Así que recuerde, una iglesia sana no tolera el pecado, sino que lo va a corregir con amor, con paciencia y también conforme a la palabra de Dios. También la última característica de la iglesia sana es de que también se enfoca en la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo que Él dejó. Dice la palabra de Dios en San Mateo 28:18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Esta es la gran comisión. Si una iglesia no se enfoca en hacer discípulos, en enseñar la verdad, entonces es una iglesia que no va conforme a la voluntad de Dios. Es una iglesia enferma, es una iglesia perezosa, es una iglesia que se ha acomodado porque Dios nos ha llamado a ser discípulos, a evangelizar, a ser la luz del mundo, a ser la sal de esta tierra. Y así prediquemos su palabra verdadera correctamente, que usemos la palabra de Dios correctamente para que seamos obreros aprobados delante de Dios. Así que recordemos, una iglesia sana se caracteriza porque se enfoca en predicar el evangelio, en hacer discípulos. Así que recuerda esto, amado hermano en Cristo. Muy bien, y es así como hemos llegado al final de esta enseñanza y de este video. Hemos hablado sobre estas características de una iglesia sana, la iglesia de Jesucristo. Yo sé que hay muchas otras características más, pero hoy hemos hablado solamente de estas. Espero de que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda de que una iglesia sana es una iglesia que se mantiene en movimiento hacia adelante y también que es guiada solamente por el Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga de cualquier país que me estás viendo. Deseo bendiciones sobre tu vida. Nos vemos en un próximo video.